La danza autóctona en México tiene sus raíces en las antiguas tradiciones indígenas, heredadas de generación en generación. Se han adaptado y evolucionado a lo largo del tiempo, pero mantienen un profundo respeto por la historia y la autenticidad cultural. Poco a poco se fue convirtiendo en una actividad cotidiana que se ha podido reflejar durante mucho tiempo, y en México particularmente desde la época prehispánica. Se sabe que en el México antiguo, el hombre festejaba muchas fechas o actividades importantes que permanentemente estaba acompañada de cantos y danzas. México es un país con una rica tradición de danzas autóctonas que se originaron a través de la mezcla de las culturas indígena, española y africana. Sería importante citar que hay investigadores que consideran que la danza autóctona no se considera ritualista, es decir, ligada a actividades religiosas. La danza ritualista es una forma de comunicación con lo sagrado y se utiliza principalmente en ceremonias religiosas. En cambio, las danzas autóctonas son expresiones culturales que representan la identidad de cada comunidad. Aunque hay autores que consideran que la línea entre una y otra es muy delgada, estos bailes no se limitan a bailables arraigados en la cultura por cientos de años, aunque el término suele referirse a estos, es decir, puede haber manifestaciones con no tanta vigencia en su historia. La danza ha obtenido diversas funciones en la historia de las culturas. Las investigaciones y hallazgos a lo largo del tiempo han logrado una mejor certeza de lo que ha sido el desarrollo de las danzas de México, las cuales han sido códices, pinturas y esculturas de piedra o de cerámica, que estudia la arqueología, y de lo que se desprende la importancia y el papel que jugó la danza en las distintas culturas. Estas danzas fortalecen los lazos sociales, preservando la identidad cultural y creando un sentido de pertenencia. Los datos que se han encontrado relacionados a las danzas en México o sus reproducciones, las recopilaciones y escritos de los hombres que fueron integrantes en la época de la conquista de los imperios, la danza de México actual en las comunidades indígenas en sus actos sociales e incluso aquellas que revelan la forma de vida en las comunidades o culturas, su labor ante la casa y la organización social y cultural, dan certeza importante para entender la organización y participación social para esta expresión artística, que si bien sigue evolucionando, de manera innata busca preservar sus culturas y tradiciones. Las danzas autóctonas son un símbolo de alegría y lucha de la vida cotidiana, así como de rituales y cultura, que le dan cohesión a la sociedad mexicana. Si bien puede ser una expresión relacionada expresamente a la diversión o a la recreación, está lleno de simbolismos propios de los pueblos, aquellos como les identifican como una comunidad o un grupo en particular. Incluso los elementos del uso diario que en la danza se convierten en elementos complementarios de las mismas danzas, los cuales pueden ir desde herramientas de trabajo, de labor cotidiana, hasta semillas, frutas o algún tipo de comida típica del lugar. Como ya decíamos, todo está íntimamente ligado a sus costumbres, estilos de vida e incluso actividades festivas, con la única finalidad de brindar alegría. Cada movimiento tiene un carácter y simbolismos únicos. Las danzas son expresiones profundas de emociones, creencias y experiencias, transmitiendo mensajes que trascienden las limitaciones del lenguaje verbal. La danza está íntimamente ligada a la música. Si bien la primera se puede ejecutar sin la segunda, van estrechamente de la mano, aun cuando los instrumentos pudieran ser rústicos o primitivos, como son instrumentos de trabajo, cornamentas de animales y en algunas culturas antiguas hasta huesos humanos o de animales. Evidentemente, la evolución propia de la humanidad, estos instrumentos hoy son muy sofisticados, instrumentos de cuerda, viento y percusión que se unen para ser partícipes de este tipo de danza, muchas veces ejecutados sin tanta maestría o profesionalismo. De hecho, ese sería un elemento que caracteriza a este tipo de danza. Podríamos decir que las coreografías de la danza autóctona no es un género de baile en sí, ni engloba algún tipo de danza que presenta el mismo tipo de movimientos o patrones, como podría suceder con otros tipos de danza. Muchas veces son movimientos libres, intuitivos, que representan algunos movimientos de animales, de ciertas actividades sociales. Si bien requieren de una coordinación grupal, las hay también aquellas donde los movimientos no siguen una línea coreográfica necesariamente. Son bailes que no están diseñados para realizarse en teatros o presentaciones grandes, y su ejecución está ligada a una tradición intercultural más que a la innovación, y los participantes no se limitan a un género, edad o estrato social. De hecho, es altamente inclusivo. Lo mismo participan niños y niñas que se inician en la formación de su identidad cultural, fortalecida a través de este tipo de arte, o adultos mayores que olvidan pesares, malestares y hasta enfermedades para participar de sus danzas, pues para él representa un estilo de vida, su cultura, su tradición, muchas veces de muchos años. Es lo que le distingue y representa de otras culturas, y lo vive apasionadamente. Igual caso sucede con el género humano, lo mismo participan hombres que mujeres. Si bien es cierto, existen algunas danzas autóctonas que son ejecutadas principalmente por hombres o por mujeres, según sea el caso.
Así como sucede con los músicos que ejecutan para este tipo de danza, los danzantes no tienen que ser expresamente danzantes profesionales, más bien pertenecen al pueblo, y esa es una razón más que suficiente para participar de ella. La vestimenta de los danzantes no es simplemente un adorno, es un reflejo de la identidad cultural y la tradición de cada región. Los colores vibrantes y los detalles ornamentados cuentan historias por sí mismos, enriqueciendo la experiencia visual de la danza. Desde el árido norte hasta las playas del sur, la danza autóctona mexicana se despliegan en una variedad de formas, cada una marcada por la geografía única de su región. Cada comunidad contribuye a la riqueza y diversidad del mosaico cultural mexicano. Si bien no tienen una zona delimitada para su ejecución o preservación, más bien pertenece a todos lados, ahí donde una comunidad manifiesta sus tradiciones a partir del arte de la danza, ahí pertenece. Sin embargo, podemos entender también que diferentes danzas son icónicas de una zona geográfica en particular. La lista es enorme, pero podemos destacar algunas como la danza de los concheros, heredada de la cultura mexica, que se dice que fue practicada por primera vez en 1531 como recuerdo de la batalla entre los mexicas y los conquistadores españoles en el Cerro de Sangremal en Querétaro. La danza de los voladores, un ritual que proviene de Veracruz, particularmente de Papantla, aunque en Cuetzalan, Puebla, reclaman su origen, y consiste en 4 hombres que se lanzan desde lo alto de un poste y giran en el aire con cuerdas sujetas a sus pies, una ceremonia de contacto con la naturaleza. La danza de los viejitos es una danza de carnaval que se celebra en Michoacán y representa a los abuelos de la comunidad. Una de las más emblemáticas de nuestro país, su origen se rastrea hasta la época prehispánica, cuando la cultura purépecha realizaba ofrendas al dios viejo, o dios sol, con el objeto de tener buenas cosechas. La Guelaguetza en Oaxaca, considerada la fiesta más grande del estado, en donde todas las regiones se reúnen para mostrar sus tradiciones a través del baile, vestimentas típicas y la música. Muchas danzas autóctonas se presentan en esta gran fiesta. El baile del venado, una danza mística para entrar al mundo de los sueños entre ciertos pueblos indígenas del norte de México. El venado es visto como una deidad en la cultura de los pueblos de Sinaloa y Sonora por parte de los cazadores. Es importante destacar que la difusión y preservación de las danzas autóctonas es fundamental para mantener viva la cultura de los pueblos. En muchos casos, estas danzas se han transmitido de generación en generación y es importante que sigan haciéndolo para que no desaparezcan. Además, es importante que las danzas autóctonas se enseñen en las escuelas y se incluyan en los programas culturales para que las nuevas generaciones aprendan a valorarlas y respetarlas. De esta forma, se puede asegurar su supervivencia en el futuro.